¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a una conversación más con el doctor Sergio Aguayo, su servidor Luis Alberto Medina, director del proyecto Puente, le da la bienvenida, junto con el doctor Leonardo Curcio también, los tres para conversar sobre el tema del momento, lo más importante en materia de seguridad o inseguridad, como usted quiera verlo, que le repercute a México o bien que está sucediendo en el mundo e impacta al país. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a los doctores, al doctor Leonardo Curcio y al doctor Aguayo para analizar Hola, el Luis tema. Alberto, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y ustedes? Aquí listos Bien, para darle. Sergio. Pues el tema que el día de hoy nos convoca, pues no puede ser más actual, ¿no? El New York Times Sí. publica una investigación en la que determina y comprueba que Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno, ha sido espiado por Pegasus, ¿no? Ese misterioso animal que en el espionaje mexicano ha marcado toda una época. Hoy hay dos elementos de información que se agregan a esta revelación periodística, mi querido Sergio. Por un lado, el artículo de Alejandro Encinas hoy en el Universal, diciendo los problemas que ha tenido en términos generales la investigación de Ayotzinapa. Recordamos que lo ha, entre otras instituciones, no solamente el judicial, sino también con el ejército, lo ha llevado a tener algunas interpretaciones divergentes y acusaciones duras sobre gente señalada de las Fuerzas Armadas por parte de Encinas. Ahora el presidente le dice, segundo elemento de información, tranquilo Alejandro, yo también fui espiado y seguramente lo han hecho, pero no fue el ejército. De cualquier manera, pues tenemos ahí esos dos elementos de información que hay que tratar de conectar, Sergio. Sí, agregaría, Leonardo, Luis Alberto, otro detalle. Revisé la cuenta de Twitter de Alejandro Encinas y tampoco dice ni media palabra, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Para recordar un clásico. Y sí, al día de ayer, el New York Times, una corresponsal en México y un corresponsal en Israel, la empresa de Pegasus es israelí, por eso viene al caso, divulga, asegura, da evidencia de que el ejército espió a Alejandro Encinas. La revelación se añade al tema de los viajes suntuosos de la cúpula militar y del departamento de lujo comprado por el general secretario, lo cual, vamos, este tipo de revelaciones son normales en todos los países. Lo que me parece más notable y en lo cual voy a centrar mis comentarios iniciales es la decisión del presidente y de la 4T de frenar la rendición de cuentas del ejército. Es muy difícil que el ejército, la Marina, la Guardia Nacional salgan a dar una conferencia de prensa explicando lo que pasó, o bien que suelten un boletín refutando. Y una y otra vez lo que estamos viendo es que tanto organismos civiles o de la sociedad civil como medios mexicanos y extranjeros sueltan una revelación tras otra. En este caso, en la trilogía de escándalos, espionaje, viajes y departamento, el presidente es culpado una y otra vez a los militares. El 18 de mayo, durante la mañanera del 18 de mayo, por cierto, Luis Alberto nos decía con toda razón, toda la agenda nacional entra y sale por la mañanera, por el filtro de la mañanera, y el presidente va interpretando y diciendo lo que él considera es la versión oficial o la versión verídica. Y en el caso de la mañanera del 18 de mayo, cuando le preguntaron un periodista del Financiero y otra del Proceso, Alberto Cerda y Dalila Escobar, sobre los viajes y el departamento, el secretario general lo negó, dio algunos detalles y el presidente dijo, lo están atacando al general porque lo tienen en la mira, porque es muy honesto y está haciendo bien su trabajo, punto. Tal vez más relevante es lo que está pasando en el Congreso en estos momentos, en donde se está dando un forcejeo endemoniado, porque una parte del Congreso, la oposición,
quiere que la comparecencia del Gabinete de Seguridad Nacional el martes próximo, el 30 de mayo, sea abierta y se pueda preguntar cualquier cosa, mientras que Morena, a través de Ricardo Monreal, dice no, va a ser cerrada y no se le va a poder preguntar nada sobre otros temas que no sean el informe sobre seguridad nacional que van a presentar. Ignoro que vaya a pasar, pero cierro este comentario recordando cómo en 1988 Porfirio Muñoz Ledo, por primera vez, después de la Revolución, una de las pocas veces, hubo otras ocasiones, pero no tan aparatosas como la de Porfirio, que interpela al presidente Miguel de la Madrid, un escándalo monumental. En esta ocasión hay un forcejeo también monumental para ver si el Congreso finalmente asume su función constitucional de vigilar, supervisar y hacer que rindan cuentas instituciones tan poderosas como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. No sabemos qué vaya a pasar el próximo martes, pero me parece que ya está puesta la agenda para observar qué demonios sucede la próxima semana. Interesantísimo. Presidente, sobre el tema del departamento, le dijo, a ver, general, diga usted lo que a su interés convenga, y no refutó el artículo que publicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Lo compren tanto, Barris, quizá la única diferencia es esto de los reporteros referían a 27 millones y él dijo 30, pero centralmente lo reconoció. Lo que el Estado mexicano de manera pertinaz, o más que el Estado, el gobierno, Sergio, Luis Alberto, no ha querido reconocer, es que este gobierno espía. Y a pesar de que ha abierto carpetas de investigación contra Tomás Herón, ha pedido su extradición a Israel, que se conecta con el tema Pegasus, por lo que hacía el gobierno anterior con Pegasus, en este caso no se ha salido de la negación absoluta. Y hoy el presidente le dijo a Encinas, tú tranquilo, tú aguanta vara, sí te están espiando, pero no es el ejército. Y él insiste en que ni tortura el gobierno mexicano, ni en este caso espía. Ya hay mucha evidencia, recordamos el caso de Raimundo, ¿no? Allá en Nuevo Laredo y algunos otros casos más, donde esta administración con Pegasus lo hace. Estamos, en el caso del departamento, ante un reconocimiento de la evidencia. En el caso del espionaje, Sergio, siguen negando la evidencia. Pues sí, y van a seguirlo negando, y los organismos de la sociedad civil y la prensa están haciendo el trabajo que debería estar haciendo el Congreso, o la Secretaría de la Función Pública, o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o la Auditoría Superior de la Federación. El punto central, todo esto son casos precisos, pero el trasfondo está que las Fuerzas Armadas mexicanas viven en una burbuja de privilegios y de opacidad, y protegidas en este momento por el presidente de la República, Morena y el movimiento de la Cuarta Transformación. Me parece una aberración que todos rindamos cuentas. El presidente rinde cuentas a su manera, pero sale y se expone y dice, y le refutan ahí mismo por fuera. Los partidos rinden cuentas ante el INE, está el Poder Judicial. Los únicos, si pensamos, los únicos que en los últimos 5 años y antes han estado fuera del escrutinio gubernamental, no del social ni internacional, son las Fuerzas Armadas. No sé cuánto vaya a durar esta situación de... Déjame agregar una, Sergio, Luis Alberto, la Fiscalía. ¿Te acuerdas que también Monreal consiguió? Yo espero que esta reunión que tú estabas planteando, que tendrá lugar, no vaya a ser como la que le hizo a Gertz Manero, donde después de un episodio tormentoso acolchonó de tal manera las intervenciones parlamentarias que casi pues los senadores decían estamos encantados de verlo, fiscal. Es decir, no ha habido esta voluntad de ir a confrontar de manera directa este tema. No diré otros asuntos como política migratoria, en donde yo sigo viendo que el legislativo no tiene absolutamente nada que hacer, pero ahí hay un obstruccionismo más claro del Ejecutivo. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, en lo que estoy completamente de acuerdo, recuerdo incluso el momento en el cual el general dijo, no me invitaron con cortesía
como si un Congreso tuviera que tener consideraciones particulares con un secretario de Estado. El general secretario es un secretario del despacho como cualquier otro. Pero en fin, agregaría simplemente la Fiscalía, que ha tenido también un trato en materia de rendición de cuentas con el Legislativo de privilegio, Sergio. Hay una anécdota que relato que ilustra muy bien lo que está pasando y que ojalá sirviera para que las Fuerzas Armadas recapaciten sobre esa negativa a rendir cuentas. La única vez que en el Senado pudieron interpelar en privado, al parecer, al general secretario, no, fue en un parlamento abierto, pues les preguntaron al Gabinete de Seguridad de una manera muy enérgica a diferentes senadores, y al final un senador se encontró con el general secretario en el sótano, me lo contó el senador. No tengo su autorización para revelar el nombre, supongo que no habría problema, pero se encuentran con el general y de manera cordial el general le dice: hijo, qué ruda estuvo la jornada. Y este senador, que es opositor, aclaro, le dice: general, pues bienvenido a la normalidad democrática, porque así es vivir en democracia. Quienes estamos, nosotros, los políticos, los gobernantes, es decir, todo mundo que está en la arena pública está expuesto a la interpelación y al señalamiento y a las críticas. Y bueno, ellos son criticados, pero lo anómalo es que no puede haber ese diálogo republicano en el cual se puede hablar con ellos, se puede preguntar educadamente. Las preguntas que le hicieron los periodistas del Financiero y de Proceso fueron muy educadas y él respondió de una manera muy educada. Nadie le dio el tono de voz. Él dijo su verdad, ellos dijeron lo que querían saber, y el presidente interrumpe y dice: bueno, ya se habló suficiente, hasta aquí llegamos. El general tiene toda mi confianza porque es un hombre honesto, y lo critican porque lo tienen en la mira. Totalmente. A eso voy. A ver, dos cosas, doctores. A ver, una, es que no estamos frente a un momento de la historia en donde el presidente arropa en su modelo de comunicación matutino pues a los aliados. Y los aliados incluyen también al ejército, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, Ana Gabriela Guevara, sin salirnos del tema, por el caso de Ana Gabriela Guevara también el presidente salió esta semana o la pasada a decir: hay una campaña financiada de Estados Unidos para atacar a Ana Gabriela Guevara. Digo, no es cierto, es lo más falso eso, que un billete de 3 pesos. Sí, hay testimonios de atletas y de atletas olímpicos que están diciendo lo que pasa con Ana Guevara. Y así en cada, ahí abarcó el ejército, pues. ¿Por qué se suspendió esos diálogos republicanos, esas dinámicas democráticas? Porque el presidente lo arropa todo, volvemos a lo mismo, y abarca, y el presidente: no salgas, no te preocupes, no, a ver, yo lo aclaro, no es cierto, Alejandro, no te preocupes. Entonces se interrumpe toda la normalidad democrática, parafraseando a ese senador, que así funciona cualquier país en donde debieran estar las instituciones fuertes, y el riesgo es que pues el presidente no permite, y hasta ahí pues dice: no, ya me arropó el presidente, yo por qué, general, voy a ir a contestar algo, pues si ya tengo el aval o la protección del jefe. Es ahí donde yo veo, no sé si, por ejemplo, qué tendría que pasar: seguir con una ley de transparencia mientras el INAI está, por ejemplo, atorado, doctor Aguayo. Y dos, los límites del espionaje, porque el Estado debe de hacer un papel de inteligencia, un papel de espiar, pero a los delincuentes. No a los opositores, es decir, se está perdiendo ya. ¿Al subsecretario de Gobernación? Sí, a eso voy, por eso. Pero no, y hablando también ahorita del activista de Nuevo León, de periodistas, es decir, ¿en qué momento ya el Estado volvió a repetir las prácticas que se supone que ya habíamos dejado? Me explico, porque el Estado tiene que ser inteligencia, pero ¿estamos en lo mismo, doctor? Entonces. Bueno, ¿dónde va a terminar? Evidentemente, ni yo ni nadie lo sabe, pero se están acumulando dos verdades paralelas, dos realidades simultáneas, en las cuales una parte de México y del mundo tienen ya una versión de la realidad muy crítica de los excesos y las carencias de este gobierno,
y una versión de la realidad que se encarga, y muy acertadamente lo pone Luis Alberto, de difundir y defender el presidente día con día. Yo siento que no podrá sostenerse indefinidamente, y que además tampoco existen por ahora las condiciones para que se calle o se silencie la visión crítica, vamos, de lo que está pasando en el país, porque México está condicionado geopolíticamente y porque el poder está muy distribuido. Lo que sí se genera, pues, es un clima de confusión y de dudas y de suspicacias totalmente inevitables. Y de inopia, de falta de información. ¿Sí? Yo tengo la impresión, Luis Alberto, Sergio, que son dos planos diferentes. El presidente da protección a Ana Gabriela Guevara, a Garduño, al general Sandoval, y su manto protector es ese. Y aunque él dé mantos protectores, pues la política deportiva es un desastre. Las muchachas de nado sincronizado no recibieron el apoyo de Ana Gabriela Guevara, aunque la proteja el presidente y el Santo Padre. Los otros temas, no me voy a detener en todos ellos, claramente pues el presidente puede defender a la titular de CONACYT, pero la vacuna patria no es una realidad. Pero lo que decía Sergio sobre el tema del control legislativo, Luis Alberto, va por cadena separada. El presidente puede defender lo que él quiera, y lo hace eficazmente porque tiene, hoy el Universal publica, 65% de aprobación. Lo que él diga va a misa para un sector muy amplio de la población, pero el control legislativo de un poder del Estado sobre la acción del ejército es absolutamente fundamental. El presidente puede negar que hubo un espionaje sobre Alejandro Encinas, pero la comisión bicameral tiene la obligación de decirle al secretario, oiga, independientemente de lo que opine su jefe en la mañanera, usted no tiene que decir aquí cuál es el catálogo de seguimiento de intervenciones telefónicas, y si es el caso, ¿por qué espía usted al subsecretario Encinas? No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Diferente. ¿A quién le creen? Pues el presidente es mucho más popular, pero esa parte no la podemos perder porque es absolutamente fundamental el control republicano. Y agregar, el general pues sí fue muy maltratado en aquella comparecencia. Lili Telles le dijo que eran, en este caso, ¿cómo les llamó? Las edecanes más caras de la historia, que porque lo único que hacían era acompañar al presidente. Ciertamente fue una alusión muy dura, pero ella misma le dijo, pues general, nada que no se diga en las mañaneras de los críticos del presidente, tampoco tiene usted por qué tomar como algo inusual que ocurre en el legislativo, lo que ocurre todos los días en el pero es por eso también, Leonardo, Sergio, que ahí se está perdiendo, ahí sí difiero, se pierde la calidad del diálogo democrático, porque la oposición está cayendo en eso, doctores, doctor Sergio. Como el presidente en la mañanera hace lo mismo y trae un lenguaje a veces de vecindario y se va y impulsa un odio, la oposición contesta igual, y es donde perdemos todos. Y es por eso, con todo lo que describiste bien, Leonardo, que porque los mismos vicios de la mañanera se quieren repetir en el legislativo, entonces, ¿quién se va a ir a exponer a un show? Y todos perdemos. Entre que el presidente los arropa con su manto sagrado, a los que quiere arropar, obvio, y a los amigos aliados, y entre que tú vas, pues ¿quién se va a exhibir con un show legislativo de senadores o senadoras, incluyendo la que mencionaste? Pues no, perdemos los ciudadanos, estamos perdiendo, que a lo mejor no es un tema de esta mesa, pero estamos pidiendo la calidad de la vida democrática que habíamos ganado, ya lo sabemos, pero también el legislativo repite los mismos vicios como oposición, que en donde queremos nosotros es, como le dice Sergio, cuentas, rendición de cuentas. A ver, señor secretario, ¿por qué compró? ¿Qué tiene? ¿Por qué el ejército? ¿Cuáles son los negocios que administra? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero se pierde, todos perdemos y entramos en un patinaje, en un empantanamiento, porque se perdió la vida de rendición de cuentas en el país. Se está perdiendo ahorita actualmente. ¿Qué hacemos para avanzar? Conclusión, Sergio. A ver. Luis Alberto, yo no lo vería tan dramático porque en todo el mundo está pasando que los partidos pues sí, el mundo no están rindiendo, y quien los está sustituyendo, y lo vemos en México en este asunto que abordamos hoy, son organizaciones de la sociedad, medios de comunicación, así es. En fin, organismos internacionales. Estamos en un siglo muy complicado de transición hacia formas de gobierno que no son las tradicionales del gobierno y los partidos solamente.
sino que hay otros sectores, pero bueno, ya lo seguiremos tocando, supongo. Placer, como siempre, conversar con ustedes. Igualmente. Nos vemos el próximo martes. Que no se pierda la calidad democrática. Gracias. Con permiso, nos vemos. Luego. Esto fue una conversación más con el doctor Sergio Aguayo, el doctor Leonardo Curcio y su servidor Luis Alberto Medina en la plataforma de Proyecto Puente, en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Usted la encuentra y ahí la compartimos. Nos vemos el próximo martes.